Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy traemos un vídeo que tenía muchas ganas de hacer también desde hace mucho tiempo. Sé que muchas veces digo esto, pero es verdad. La Casa de la Familia Lápida es una de las que más me han pedido para la serie de Se Mudan o Se Quedan, que espero poder traerla pronto, a lo mejor después de Semana Santa o algo así. Pero no quería hacerlo en ese tipo de vídeos porque la Familia Lápida es mi familia favorita de toda la historia de los Sims, y entonces quería hacerle un vídeo como detallado de su casa. A ver, salió hace ya 10 años, entonces bueno, está claro que se hizo lo mejor que se pudo en aquella época, pero por ejemplo, para una familia tan emblemática siento que este patio trasero no le hace justicia. En el interior tenemos en la planta de arriba del todo la habitación de Alejandro, que eso es igual en los Sims 2 y es un guiño que me encanta. Aquí tenemos el dormitorio de los padres, creo que es este, y este es el de Cassandra, con un baño y un pasillo enorme. Siento que se desperdicia un poquito el espacio aquí. Luego en esta planta tenemos el salón, la cocina, otro baño, un comedor y otro pasillo enorme. Lo dicho, siento que se podría aprovechar mejor el espacio y en este caso es una reforma extrema, pero a diferencia de las reformas extremas que hago normalmente, que las restricciones son extremas, como su nombre indica, ahora lo que tiene de extremo es que directamente vamos a destruir el solar entero. Por cierto, me echo dos moñitos haciendo un guiño a Cassandra. Me quería hacer las dos coletas y lo intenté, pero tengo ya el pelo muy largo y me pesa mucho, entonces sabía que si me lo ponía me iba a doler la cabeza. Por si no conoces, esta es la familia Lápida. Aquí tenemos una foto de las diferentes entregas y obviamente mi favorita es la de los Sims 2. Nunca superaré los Sims 2. Me quiero inspirar para hacer esta casa un poquito en los Sims 2, en el sentido de que tiene una torre en medio, dos a los lados, el observatorio arriba, el cuarto de Alejandro arriba, y si no me equivoco en el jardín tienen un arco de boda con sillas para la boda de Cassandra y Juan Tenorio. Me había salido esta foto en Twitter y dije, creo que puede ser una forma guay de llevarla a cabo en los Sims 4, y luego vi esta foto de un creador brasileño que se llama Plum Kingdom, que hizo una casa de los Lápida guapísima. O sea, no creo yo que pueda nunca recrear, bueno, nunca no, pero no creo que yo pueda recrear algo así. Creo que está demasiado guapísimo. Vamos a utilizar estas tres cosas para inspirarnos en la reforma. Con la herramienta de habitación vamos a empezar de forma bien sencilla haciendo un rectángulo, un cuadrado y otro rectángulo. Ahora que ya tenemos esto, voy a intentar hacerlo igual en la planta de arriba, pero un poco más pequeñito. Lo copio y lo pego en el otro lado. Hacemos 1, 2 y 3 plantas, y luego con la misma herramienta y pulsando control voy a eliminar algunas partes de la estructura que acabamos de hacer. Creo que vamos a añadir un cuarto piso, pero súper chiquitito. Para hacer los tejados he cogido este a 4 aguas, lo he hecho súper finito, de un cuadrado de grueso o dos, no sé cómo me va a quedar mejor. Luego cojo este a 4 aguas, lo pongo justo encima. Y por cierto, que no lo dije, pero me animé a hacer esta casa ahora porque con el pack de cristales siento que podía quedar muy guay. Ahora que tenemos esa base, cogemos este tejado que acabamos de hacer y tendríamos que subirlo hasta que llegara al suelo del tejado, pero creo que el problema es que es muy pequeñito. Y es que me gustaría que llegara hasta arriba del todo. No sé si a lo mejor podemos arreglarlo de alguna forma con algún reborde o algo así. E igual con uno de estos de vampiros, de vallitas, podemos utilizar estas de vampiros. Quiero añadir aquí un huequito para Alejandro y una terraza donde poner el observatorio. Ahora voy a seguir añadiendo los tejados alrededor de la planta más alta y voy a intentar añadir uno de estos tejados en la parte de la habitación de Alejandro, súper elevado. No sé si tan elevado queda raro. Ponemos otro conectando con el grandote. Voy a buscar la valla del juego básico y creo que esa sí la voy a utilizar para los mini balconcitos de aquí, que no van a ser funcionales. Antes de seguir con puertas y ventanas, quiero hacer la distribución para luego no tener que estar rectificando. Esto va a ser el recibidor, por aquí un pasillo donde van a estar las escaleras, el salón, cocina. Voy a dividir esta zona en dos para tener un comedor formal, un salón formal y luego en el sótano hacer una sala de entretenimiento con la televisión, billar, dardos y tal. Tendríamos por un lado habitación de Cassandra y de los padres, o al revés, y aquí la de Alejandro, que puede tener un aseo chiquitito. Y lo único que me estoy dando cuenta es que me estarían faltando como que fueran más grandes y tuvieran más espacio para baños, así que igual 2 torres
en la parte de atrás de cada habitación para ampliarla. Así también le damos un poco más de estructura a la casa y cada habitación tiene su propio baño privado. Aquí el comedor formal y también habrá un comedor informal en la cocina. Y 2 aseos para invitados. Vamos a seguir con los tejados. La verdad que no me estaba gustando cómo se veía el tejado ahí, así que creo que voy a intentar añadirle un poquito más de dimensión poniendo una plataforma y agregando una valla. Al final lo que hice fue ponerle un semimuro a la plataforma, ya que no me dejaba hacerlo de otra manera. Pero bueno, mientras tanto he ido poniendo, pues por ejemplo, esta valla de vampiros por aquí. Quizás me gusta más la de Strangerville, y lo mismo para las columnas de la parte de atrás. Y para terminar tendríamos que hacer los tejados de estas partes de aquí, que no sé muy bien cómo podríamos ponerlas, así que igual no me complico y le pongo uno sencillito. Creo que el chico que puse en Twitter, que es Zimmer brasileño, mezclaba 2 tipos de tejados y me gustó cómo quedó. No sé, creo que queda guay. Estoy satisfecha con lo que viene siendo la estructura de la casa, la distribución y los tejados. Y esto me ha tomado aproximadamente 1 hora. Por eso es un vídeo que también yo me tomé bastante tiempo para poder hacer, porque sabía que iba a tardar. Nos faltan solo unos pequeños detalles, como los rebordes de los tejados, y me gustan tanto estos del pack de Se Alquila. Y ahora vamos a dar paso a las puertas y ventanas. Creo que esta de Rumbo a la Fama quedaría bastante bien, o la del kit de castillo, me gusta también. Capaz me decanto por la de vampiros al final. No quería utilizarla porque es que siempre utilizo sus objetos. Ahora vamos a añadir algunos frisos. Y creo que voy a seleccionar este de Creciendo en Familia, muy finito, para la segunda planta. Y luego este más imponente en la primera planta. Por lo tanto voy a tener que usar el tamaño de pared más grande que tiene el juego, cosa que me da un poquito de miedo. Pero creo que el efecto vale la pena. 3 hours later. Vale, esta sería la distribución de ventanas y puertas de la casa. Así se vería el exterior. Quise darle un toquecito de color rojo en honor al vestido de Elvira. Así estaríamos por la parte delantera, un lateral, la parte trasera y el otro lateral. Y luego para el interior he utilizado este arco del kit de castillos, creo que quedaba ideal. La puerta de Reino de la Magia para el comedor y el arco de vampiros para la cocina. Luego estos 2 arcos del juego básico para conectar las 2 estancias con el exterior, y luego la parte de arriba esta puerta con detalles sencillitos para el dormitorio de Elvira y Homero, que tiene acceso a este pedazo de terraza, y para el cuarto de Cassandra la misma puerta pero con este toque de luna, porque quiero utilizar mucho el kit de cristales en su dormitorio. Por aquí tenemos una puerta chiquitita para lo que va a ser un pequeño despacho, y subiendo por las escaleras estas 2 puertas para el dormitorio y el baño de Alejandro. Por cierto, estas ventanas son de Quedamos, la vidriera es de Si Quiero, estas que ves con el detallito arriba son de Vampiros, esta puerta es del kit de Castillo, y luego las vidrieras así son del kit de castillo y estos de Si Quiero también. Ahora voy a buscar una piedra para poner por toda la casa, y aunque he mirado varias opciones, creo que al final me voy a quedar con la de Quedamos, nunca mejor dicho. Para suelos también quiero utilizar alguna piedra negra, como esta a lo mejor de Escapada Gourmet. La piedra y el suelo empieza a parecerse un poquito más a la Casa de los Lápidas. No sé qué hacer, si dejar la vidriera roja o negra. Siento que le queda mejor la negra, o incluso la del kit de castillo. No sé qué piensas tú. ¿Qué crees que queda mejor? ¿La del kit de castillo? ¿La de Si Quiero en blanco? ¿O la de Si Quiero en rojo? Podríamos poner esto de Si Quiero para seguir dándole distintas alturas, o cambiarlo por una chimenea. Algunos detallitos de Quedamos en estos tejados. Y en la punta de arriba esto de vampiros, que no sé ni lo que es. La verdad. Por la parte de atrás he puesto algunas esculturas, y seguramente en la fachada también pondré otras. Ahora añado algunos arbustos del juego básico, y el motivo por el cual lo estoy poniendo ahora es porque quiero elevar toda la casa en una plataforma para que sea todavía más alta. Bueno, igual no tan alta. Y así no se suben los arbustos con los cimientos. Los de Rumbo a la Fama. Agregamos un poco de suelo aquí y le ponemos unas escaleras que pueden ser las del kit del castillo. Le ponemos unas vallas de vampiros que son muy altas. Me he dado cuenta que no he puesto ni una sola columna en todo el exterior, así que a lo mejor en alguna esquina
le da un toque. Otra cosa que vi en la construcción que hizo el chico de Brasil era que buscaba unas cosas que estaban como en ruinas y creo que eran de perros y gatos. Creo que era esto y lo ponía en algunas partes que me gusta cómo queda. Igual quedamos también tiene algo de ruinas para poder añadirle y lo vamos combinando con el de perros y gatos para que no se vean todos exactamente iguales, sino que haya un poco de diferencia, que se salga un poco la piedra por fuera. En este pues está más elevado. Añadí esta puerta de vampiros para el exterior para hacerle un guiño al apellido de esta familia y también a la casa de los Sims 2. He puesto aquí este pequeño cementerio y algo más pondré a este lado. De momento así estaría quedando la casa de los Lápida por la parte de delante y así se vería por detrás. Yo necesito un descanso urgente, así que el tema de la decoración inmueble lo voy a hacer después de comer y de reposar un poquito la vista. Pasaron cositas, la verdad. Ya pude comer, descansar y bueno, antes de eso me puse a decorar un poquito la fachada. Le puse algunos matos así alrededor de las tumbas e hice aquí esta figura en forma de no sé el qué, con una planta atrapamosquitos y una fuente. Y luego por la parte de atrás hice un poquitito de decoración apenitas, solo una piscina con fuentes por aquí que se ven en el modo de vivir súper guay, luego te las puedo enseñar. Y en el centro de la piscina le puse esta fuente de urbanitas. Luego en el interior quise avanzar un poquito solo en cosas muy sencillas, como por ejemplo los baños de invitados, que son iguales los dos. Simplemente entras por la puerta y tienes muy visible un lavamanos con la toalla y el espejo. Y luego por detrás tienes una pared que separa el retrete para que no estuviera así tan visible, sino que hubiera un poquito de privacidad. Es exactamente igual en el otro lado, pero la distribución un poco distinta. Hice también la entrada con un banquito, aquí lo de correo y luego lo de basura comprimida. Y nada más pasar por la puerta, pues tienes los clásicos caballeros de la familia Lápida que no pueden faltar. Un espejo. Típica alfombra súper larga y elegante que es de vampiro. A ambos lados de las puertas más caballeros. Subiendo las escaleras tenemos unos cuadros. Hice el pasillo también de aquí arriba. Simplemente puse el sofá de Creaciones de Cristal, que es muy bonito, con una alfombra de vampiros. Más caballeros guardando aquí la escalera para cuidar las habitaciones. Hice el baño de Elvira y Homero, pues con una bañera, una ducha, dos lavamanos y el retrete igual tapado, muy sencillito. El de Cassandra no lo hice para que hiciéramos un baño juntos, pero sí es verdad que si subimos por las escaleras tenemos el baño del Alejandro, que el pobrecito pues bueno tiene estas duchas de pared porque era muy pequeño el baño, pero bueno, al menos tiene una sola planta para él, entonces ni tan mal. Después de hacer este tour vamos a empezar con la cocina y estoy dudando entre utilizar el pack de vampiros o el de Reino de la Magia, aunque igual también podemos darle un toque moderno a la cocina utilizando los muebles que vienen en el pack de Chef de Casa, ya que bueno, son los Lápida y tienen esa estética antigua, pero no necesariamente todos los muebles tienen que ser antiguos. Podemos pensar que a lo mejor la cocina se ha modernizado. Pondré los armarios también a juego y así nos aseguramos de utilizar un juego de cocina distinto, que no sea como el que usé para el vídeo de la letra H. Además, este juego de cocina es bastante caro y la familia Lápida es una de las más ricas. Ya que estamos con los muebles de Chef de Casa, podemos poner algunos detallitos de este pack que la verdad que son súper lindísimos. Tampoco quiero decorar tanto porque siento que no pega con esta estética, pero vamos que obviamente la cocina va a tener todas las comodidades, lavavajillas, gofrera, microondas, hervidor de té, bueno, hervidor de agua. Estoy pensando que igual podemos hacer una combinación de lo moderno con lo tradicional para darle ese guiño típico a los Lápida. Podemos utilizar entonces butacas estilo Reina Ana, creo que se llama, que estaba muy presente en su casa antigua, alguna planta. Y luego aquí en plan informal podemos poner una mesa redonda, a ver si encuentro alguna que me guste, donde poner unas cuantas sillas. Esta de Vidisleña tiene las patas rojas y como sillas de comedor podemos utilizar otra vez esta. O a lo mejor es muy rojo, creo que en blanco quedan mejor. Y aquí estoy buscando algo de Se Alquila, que me parece súper bonito, así. Creo que es un pedazo de mueble y en él podemos poner algo del juego básico, como este busto, así un poco más calmado el tono. En el centro de la mesa me pega poner unas flores del pack de Glamour Vintage. Esto de Se Alquila con esto de Chef de Casa queda bastante bien, ¿no? Y aquí tenemos hueco para poner algo, pero es que no sé si encuentro algún mueble que me pegue. Unos barriles.
Oye, pues igual no queda tan mal. Yo los veo con dinero para tener hasta una pequeña bodeguita o algo así, que cojan los vinos y se los den a sus invitados más especiales. Ahora quiero poner colgando del techo un cosito de estos de cocina, pero igual no tan bajito para que los Sims puedan usarlo, y unas lámparas que pueden ser las de Rancho de Caballos. Así se estaría viendo la cocina lápida. Me gusta esa fusión de lo moderno y lo antiguo, y que tenga sus propios vinos, algunos detalles. Uy, esto está flotando. Pero nada tan sobrecargado, más bien elegante. Ahora podemos ir al salón, en el que quiero poner una chimenea. Últimamente estoy súper enamorada de esta, del pack de vampiros. Y como sofás quiero poner dos. No sé qué pensamos de este de maximalista. Igual si ponemos el de vampiros en cremita. Pero es que claro, no serían los tonos de los lápidas tan característicos. Vamos a ver si podemos enfocarlo de otra manera. Ay, me acabo de acordar de que los lápidas tienen un piano. Esto tengo que incorporarlo de alguna manera, pero no me termina de pegar, así que igual podemos poner el órgano, aunque sean habilidades distintas. No sé si la mesa de café que viene en el pack nuevo de Creaciones de Cristal cabe. Igual si rodamos las cosas un poquitito podemos ponerla y que sea esto funcional. Yo juraría que sí. Y si te preguntas lo que voy a poner encima de la chimenea, es obviamente una foto de la familia Lápida. Esta de Lila Lynn, bien grandota. Lo último que me falta para el salón es incluir algunos detallitos rojos. Lo primero que podemos poner, que es muy fácil, es este candelabro de vampiros. Para dentro de la cristalera también quiero poner algo rojo, pero si lo quiero poner para que se vea desde fuera el tonito rojo. Estas flores creo que se desbloquean en las bodas. Y a lo mejor una bandejita para ofrecer bebidas a las visitas. Esta planta de Creciendo en Familia también tiene la vasija roja y es bastante imponente. No sé por qué, pero me gusta un montón. Y con esto ya tendríamos el salón terminado. No quiero llenarlo todo tanto, porque es que si no siento que los Sims no van a poder pasar. Así que vamos a dejarle este huequito aquí para que puedan acceder a todo sin problema. Antes de salir podemos poner algo aquí, como por ejemplo este cuadro, pero un poco más pequeño. Listo, entonces vamos a por el comedor, para el cual he reservado estas flores porque me parecen muy bonitas para poner como centro de mesa. Y puede ser la del pack de Rumbo a la Fama. Como sillas, igual no sé. Estoy probando varias opciones y me gustan mucho estas de vampiros. Y las podemos combinar con estas del juego básico. Sé que Vampiros también tiene un tapete súper bonito, así que yo creo que esta pared es el lugar ideal para ponerlo. Y me gusta mucho este recolor, aunque este es espectacular. Podemos intentar buscar alguna mesita o... lo de Escapada Gourmet, que es como de mármol. Encima podemos ponerle el cubo VIP, que tiene aura romántica. Algún elemento que sea caro. Podemos ponerle estas cositas del pack de Aventura en la Selva. Este mueblecito tan lindo podemos utilizarlo para meter dentro algunas de las cosas más caras. Me disculpo ya porque esta casa va a ser carísima. Para que te hagas una idea, aquí hay unos 60.000 simoleones solo en estos 4 objetos. Luego los soldados valen como 10.000, 8.000. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... O sea que esta casa está bastante carita, pero bueno, creo que la familia Lápida se lo merece, es mi favorita, así que me hacía ilusión. Este trono, bueno, igual ya es muy pretencioso, ¿no? Creo que igualmente lo voy a poner, nunca en mi vida lo he puesto. Y me gusta, sé que ahora queda esto un poco descentrado, pero es que me da igual, me parece una fantasía tener un trono aquí. Quiero poner algo para escuchar música y tener musiquita así de ambiente. Aquí podemos poner este cuadro que es del juego básico y se ve muy rollo monarquía. Ponemos de nuevo la lámpara de vampiros y me falta algo para este hueco. La verdad que no creo que pueda ponerla porque está la puerta ahí. Así que para que sea funcional vamos a dejarla así. Y para combinar un poquito tenemos otra planta del kit de plantas que me acabo de dar cuenta que pega bastante con la de lujo moderno, así que podemos ponerlas juntas o incluso podemos cambiarlas un poquito de orden para que haya una entera y una con las patas así y luego otra con las patas así en el otro lado. Y así estaría quedando nuestro comedor. Vamos a hacer súper rápido este pasillo, la verdad que no le voy a poner gran cosa porque es de paso y no quiero bloquearlo. Más caballeros para vigilar obviamente todas las entradas y todas las puertas y así pueden salir los Sims y listo. Con esto tendríamos terminada toda la planta baja y te pregunto, sin saber de quién es esta casa, ¿podrías intuirlo solo viendo los muebles?
Espero que sí. Y bueno, si tienes alguna sugerencia que te hubiese gustado ver en alguna de las habitaciones, pues te invito a que me lo dejes en los comentarios. Ahora vamos a ir a las habitaciones y me apetece muchísimo empezar por la de Cassandra para mirar un poquito los elementos del nuevo pack. Me gusta mucho la mesa de los cristales en negro. Tiene algunos muebles este pack muy bonitos. Esta estantería, wow. No sé si me cabrá en el estudio, bueno, igual en el dormitorio de Homeros y Elvira sí me cabe. Me estoy inspirando un poco en la puertita esta, así que vamos a seleccionar tonos oscuros y también azules y moraditos. Mirando hacia la mesa de las joyas, voy a poner una silla. Obviamente no es funcional, ya que los Sims están de pie cuando trabajan, pero bueno, así hacemos la ilusión de que tiene la silla. Y me encanta que aquí se puedan poner cositas tanto en la parte de abajo como arriba. Sin duda, en esta estantería creo que es donde queda genial lo del collar. Y me encanta este vivero cristalino para la mesita de noche. Creo que es preciosísimo. Encima de la mesa de gemología voy a subir estos objetillos. Y la bandeja de joyas igual puede ir en el pupitre. A mí estos detalles que son así decorativos, que le dan realismo, me encantan. Me chifla la lámpara de aceite y el foco este no sé si tiene cabida en la habitación, pero bueno, intentaremos ponerlo. Tenemos aquí también una alfombra de la luna, muy preciosa, pero no sé si... Vamos a ver si podemos incorporarla. Glamour Vintage creo que queda bien con las cosas de este pack y aprovecho la cómoda que tiene para ponerle encima algunas cositas más. Igual podemos dejarle estas a Cassandra y estas que son con la caja... con la caja, el espejo y más joyas así imponentes para Elvira. Este pack tiene un nuevo espejo de pared que está por aquí, muy lindísimo. Para su cama sí o sí quiero usar alguna de años high. Ah, y por cierto, quería incluir el toque lila con esta silla peludita. Lo que no sé yo, podemos intentar traer el morado con la cama de Cassandra y creo que esta es perfecta. Entonces igual si esta silla estuviera en gris, ya que pega mejor. Más cosas moradas que podemos traer, estos libros de ella, las cositas de maquillaje. Hace tiempo hay un truco, no sé si me va a salir, creo que era algo así como poner varios de estos de años high y luego un banco de estos de, por ejemplo, a ver el de Fiesta Glamurosa, así como si fuera un cojincito, le añadimos un cojín de verdad del kit de lujo, a lo mejor este que es en blanco y en plateado y negro. No sé si me convence, vamos a intentar buscar otro. Por ejemplo, el de Rancho de Caballos se ve más mullidito y así tendríamos una zona más cozy para sentarse. Podemos poner unos libritos, por ejemplo estos que tienen las plantas o los de Mosquino que son así más diferentes. Estoy por coger lo de años high, ponerlo aquí, esto lo quito y utilizar otro armario para que haya diferentes alturas. No tiene por qué ser otro distinto al de Glamour Vintage. Realmente sí me gustó cómo queda. En Papás y Mamás hay este papel de pared que creo que queda bastante guay. No sé qué opinas de una combinación de los tres, blanco, gris y negro, con uno negro y uno blanco y gris. El nuevo pack viene con una planta que es preciosa y que te iba a decir que no me pega porque tiene un toque así de ratán, pero si te fijas la cama lo tiene también. Si lo combinamos con alguna plantilla colgante, creo que terminamos de darle el toque. Me estaría faltando quizás algún póster de años high. No creo que este quede mal. Con algunos bocetos vamos mezclándolo para darle un toque más personalizado. Y por supuesto una fotillo de ella, por ejemplo, aquí. Si me tuviera que quedar por el momento con alguna habitación, sin duda mi favorita es la de Cassandra. Me encanta cómo ha quedado. Creo que le damos un enfoque fresco a la estética de ella. Para ella podemos utilizar este suelo de maximalista. Quiero utilizar este fregadero de interiorismo. Y el espejo de luna creo que queda ideal por el tema de los cristales. En este recolor que tiene también un toque moradito como en la habitación. Como bañera podemos utilizar la que viene con el pack de perros y gatos. Lo que igual sí podemos poner a los lados para que quede un poco más guay es unas lámparas del juego básico que son con velitas. Y ¿sabes lo que te digo? Que igual podemos poner bastantes cristales por aquí. Alguna velita más de distintos colores. Por ejemplo, esta se puede quedar en verde y naranja que pega bastante. Y la de aquí en la de distintos tonos de azul. Y la verdad que me encanta cómo ha quedado esta parte de aquí con los cristales. No sé si nos cabrá alguna plantita o algo. O si no, pues la ponemos colgante. Algún detallito más típico de baño. Algún detallito más típico de baño. Y listo. La verdad que me ha encantado el bañito de Cassandra. Creo que está muy lindo.
Vamos ahora al cuarto de Homero y Elvira. Sin duda tengo que poner esta estantería. La ponemos en negro y para que se vea distinta, pues vamos a hacer el truco que ya te enseñé en el vídeo de la casa en forma de H, de poner libros de distintos estilos y distintos tamaños para que se note alguna diferencia. A lo mejor en este hueco ponemos algo de interiorismo, como unas cajitas. Quiero ponerle una cama imponente. Me gusta mucho esta del pack de Se Alquila. La de vampiros también creo que está guay. En este recolor creo que pega un poquito mejor con los muebles. Como mesitas de noche elegí estas del pack Se Alquila porque me gustan con la argolla. Estoy intentando poner esto del pack de Rumbo a la Fama con zapatos porque lo veo como muy fashion. Y luego para el hueco no me cabe el que es de ropa completa y tampoco me gusta tanto. Igual podemos reutilizar el que tenemos en la habitación de Cassandra. Por cierto, me di cuenta de que no usé cortinas en el dormitorio de Cassandra. Aunque igual me quedo con estas que también tienen el sol y la luna. Y a las de acá pues le ponemos, siempre cojo estas por favor, podemos añadirle las del recolor rosita y lila. Y luego para Elvira y Homero, no sé si utilizar estas del pack de días de universidad. En el lado de Elvira he puesto las joyas y una rosa romántica. Esto se consigue en una cita y creo que tiene aura romántica. Y estaba mirando los rasgos de Homero para saber qué poner. Es escritor y bibliófilo, así que podemos ponerle estos libros del juego básico. Estoy poniendo aquí unas fotillos de ellos en plan romántico. Y me faltaría una alfombra que yo creo que va a ser la de Urbanitas. Ponemos las lámparas de vampiros y listo. Ahora, ellos tienen un balcón aquí en el que podemos poner un sitio para sentarse. A lo mejor el banco este del kit de jardín romántico. Aquí una jardinera vertical y a lo mejor le podemos poner unas lucecitas para que sea un poco más acogedor y sea este el rinconcito de ellos para sentarse a hablar por las noches y así. De vida en el pueblo, muy bonitas. Y tienen recolor negro. Podemos pasar al estudio que es súper pequeñito, pero obviamente esta casa necesita un sitio donde sentarse a trabajar. Hay muchas mesas que me gustan un montón, pero en el vídeo de la letra H quería utilizar la de Rancho de Caballos y al final no la usé. Me gusta mucho el nivel de detalle que tiene. Le puedo poner algunos detalles como por ejemplo la pluma para escribir. Estas plumas aquí, lo de sellos de licántropo. Le añadiría quizás una neverita de día de spa para comer algo cuando hagan una pausa después de trabajar. Y a lo mejor aquí en este huequecito no sé si me cabe el diván. Como no estoy segura, creo que lo voy a cambiar. Podemos poner un expositor de diplomas con títulos. Luego una luz, que puede ser esta del pack de Vida en el Pueblo. Muy sencillita. Y podemos ir a la planta de arriba del todo, que es el cuarto de Alejandro. Oye, este papel nunca lo uso. Igual podríamos ponérselo en el baño. Como tiene la aspiración de lumbreras, quería ponerle una mesa de ajedrez, que sé que le gusta mucho y que lo tenía en la habitación. Para estudiar esto que es así rollo futurista, quiero buscar del pack de papás y mamás los proyectos estos del espacio. E igual podemos dejar otro proyecto aquí en la terraza. Unos deberes del colegio encima del pupitre. Le puse esta estantería que es donde podría cambiarse de ropa y es así más infantililla. Cositas de ajedrez aquí como la mesa. Algún trofeo, esto de decoración, esto. Podemos poner los trofeos justo en la entrada. Hay más juegos aquí. Me gustaría ponerle más juguetes como esto para ser doctor. Sé que Strangerville tiene una luz que es como un platillo volante. Y como papel de pared creo que voy a utilizar el que le puse a Cassandra en negro. No creo que quede tan guay. Vamos a ver si podemos encontrar algún azul profundo. Creo que voy a cambiar la estantería por esta de Creciendo en Familia. Ah, podemos ponerle el violín y a lo mejor un puente aquí. Y así habría quedado el cuarto de Alejandro con un montón de cosas para hacer. Con el toque ese oscuro de la familia Lápida, pero también algo un poco más alegre porque al final es un niño. Y nos queda nada más que hacer la zona de exterior. Vale, aquí arriba quiero poner lo del proyecto, lo de los cristales, la mesa es del juego básico y las sillas son del pack de Quedamos. Obviamente no puede faltar el telescopio, me gusta mucho este porque tiene el recolor con el cielo y las estrellas. Estaba buscando algo más de actividad para hacer aquí arriba. Pues mira, podríamos poner igual un bar y no sé, me ha gustado un montón cómo ha quedado la terraza. Solo nos quedaría esta parte de atrás. Aquí podemos poner los caballetes con la alfombra de Urbanitas. Vamos a hacer esto como de boda con algunos pétalos de rosa y algunas flores aquí. Lo risa es que esto no es un arco nupcial realmente, o sea, esto no es funcional.
tendría que poner uno aquí. Igual no queda mal mezclar estos dos. Quería poner una barrita de estas para Alejandro. Me encantan así en negro con las flores. Y quizás me falta a lo mejor algo para sentarse. Tiene un recolor que es blanco, negro y rojo, o sea que es súper guay. Un poco de pintura de terreno. Y listo. Realmente la parte de atrás tiene espacio para poner más cosas, pero yo sinceramente no puedo más. Estoy reventada. Por supuesto que me olvidé de algo. Si no, no sería un vídeo mío, y en este caso me olvidé de la sala de entretenimiento, pero no pasa nada porque igualmente la pude hacer otro día con un poco de más calma y así pude añadirle una diana de dardos, una mesa de no despiertes a la llama, una mesa de billar, una zona donde hacerse roscas y cafecito y la sala de cine con unos sofás súper cómodos, una pantalla plana enorme y por supuesto decoración de cine tipo póster de película y cosas como la ropa y la guitarra de Elvis. Estuve posponiendo el vídeo de los lápidas porque sabía que me iba a tomar bastante tiempo y no me equivoqué. Estoy molida, pero creo que el resultado ha valido la pena. Me encantaría saber tu opinión. No sé cuál ha sido tu habitación favorita. La mía sin duda ha sido el exterior. La verdad que estoy muy orgullosa porque antes en los exteriores se me daban fatal. Hacer estructuras y tal como que no era lo mío. Uy, esto ahora lo arreglo. Pero vamos, que eso, que no era mi fuerte ni mucho menos, y creo que poco a poco con el paso del tiempo voy mejorando y me van saliendo mejor las cosas. Sin nada más que añadir, yo me despido, así que muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!